¿Sabías que a finales del siglo XIX, en casi todos los pueblos del Viejo Oeste, había al menos una casa de citas? Este dato curioso refleja una sociedad donde la intimidad estaba profundamente influenciada por la economía, las normas sociales y la falta de privacidad. Sin embargo, hay mucho más que descubrir sobre las relaciones en esta época, desde la vida de las trabajadoras sexuales, los mitos sobre la sexualidad y los roles de género, hasta las desafortunadas realidades de la violencia de género. Hoy exploraremos cómo las complejidades de la intimidad moldearon esta era histórica. Antes de continuar, suscríbete si aún no lo estás, y comenta la palabra interesante para saberlo. La profesión más antigua en el Viejo Oeste. En el salvaje oeste, la prostitución era una pieza clave de la economía local. En un contexto donde las mujeres escaseaban, las trabajadoras sexuales desempeñaban un rol vital, no solo ofreciendo servicios íntimos, sino también proporcionando compañía a hombres que pasaban meses o incluso años lejos de sus familias. Estas mujeres solían ser jóvenes, menores de 30 años, muchas de ellas inmigrantes o provenientes de contextos desfavorecidos. Las casas de citas variaban enormemente en calidad. Algunas eran simples barracones con condiciones precarias, mientras que otras contaban con decoraciones lujosas, ropa elegante y muebles importados. Sin embargo, estas diferencias reflejaban no solo la economía local, sino también las jerarquías sociales. Los precios de los servicios dependían de factores como la apariencia, la nacionalidad y la etnia de las mujeres, lo que ponía de manifiesto la discriminación estructural de la época. Pese a su importancia económica, las trabajadoras sexuales eran tratadas como desechables. Como los mineros y trabajadores del ferrocarril, su existencia se consideraba funcional pero prescindible. Muchas de estas mujeres enfrentaban enfermedades, violencia y abandono, pero sus historias rara vez fueron documentadas, dejándolas al margen de los relatos históricos. Roles de género y sexualidad en el Viejo Oeste. La imagen popular del vaquero como un hombre rudo y ultramasculino no captura la complejidad de los roles de género en el Viejo Oeste. En comunidades predominantemente masculinas, como campamentos mineros o ranchos aislados, la ausencia de mujeres llevó a que algunos hombres asumieran roles considerados femeninos, tanto en el ámbito doméstico como en el íntimo. En ese contexto, la sexualidad era vista con una flexibilidad sorprendente para los estándares modernos. El historiador Peter Bogg, en su libro Same-Sex Affairs, describe cómo las etiquetas de homosexual o heterosexual no se aplicaban en ese momento. Las personas actuaban según las circunstancias, lo que reflejaba una práctica mucho más pragmática de la sexualidad que la que solemos imaginar. Esta fluidez también se extendía a las mujeres. Algunas se vestían como hombres para acceder a derechos y oportunidades negados por su género, desde trabajos mejor remunerados hasta la posibilidad de viajar sin ser molestadas. Aunque enfrentaban riesgos, muchas lograron redefinir los roles de género en una sociedad que, paradójicamente, era tanto restrictiva como adaptable. La falta de privacidad, un desafío constante. La privacidad era un lujo que pocas personas podían permitirse. La mayoría de las familias vivía en pequeñas cabañas de una sola habitación, donde todos los miembros compartían el mismo espacio para dormir, comer y realizar sus actividades diarias. Esto significaba que los momentos de intimidad eran escasos y, a menudo, improvisados. Para las parejas, especialmente aquellas con hijos, encontrar tiempo y lugar para estar juntos podía ser un verdadero desafío. Las condiciones de vivienda también reflejaban desigualdades sociales significativas. Mientras que las familias adineradas podían permitirse hogares con varias habitaciones, donde la privacidad era posible, las familias de bajos recursos vivían hacinadas, lo que limitaba drásticamente su capacidad para disfrutar de un espacio íntimo. Estas diferencias contribuyeron a reforzar la percepción de que la privacidad era un privilegio reservado para los ricos. En algunas comunidades, la falta de privacidad también influyó en las costumbres sociales. Por ejemplo, era común que varias generaciones vivieran juntas bajo el mismo techo, lo que complicaba aún más la posibilidad de intimidad entre las parejas. En estos casos, se desarrollaron códigos no verbales para señalar momentos privados,
como dejar un objeto específico en la puerta o programar ciertas horas para estar a solas. Por otro lado, los campamentos mineros y los asentamientos temporales presentaban un escenario aún más precario. En estas comunidades, los espacios compartidos eran la norma, y las relaciones íntimas a menudo debían ocurrir al aire libre o en refugios improvisados. Esto no solo limitaba la privacidad, sino que también exponía a las parejas a riesgos como el juicio social o incluso la intervención de terceros. En las ciudades más grandes, el desarrollo de pensiones y casas de alquiler ofrecía cierta alternativa para las parejas que buscaban privacidad, pero estas opciones tenían un costo que muchas familias no podían permitirse. En consecuencia, la falta de privacidad seguía siendo una realidad cotidiana para la mayoría de la población. La ausencia de espacios privados también tuvo un impacto en la manera en que se percibía la intimidad. En el Viejo Oeste, las relaciones íntimas eran vistas más como una necesidad funcional que como una expresión emocional o romántica, al menos para las clases trabajadoras. Este enfoque práctico hacia la intimidad reflejaba las duras condiciones de vida y las prioridades centradas en la supervivencia. Anticoncepción en el Viejo Oeste. Los métodos anticonceptivos disponibles en el Viejo Oeste eran rudimentarios y peligrosos. Aunque los preservativos existían, su fabricación con materiales como intestinos de animales los hacía caros y poco accesibles. Estos preservativos eran reutilizables, pero su fragilidad y el precario conocimiento sobre higiene los convertía en soluciones imperfectas y riesgosas. Para muchas mujeres, la alternativa eran los brebajes tóxicos hechos con hierbas como el tanaceto o la ruda, que se creía tenían propiedades abortivas. Sin embargo, estos preparados solían ser ineficaces y a menudo ponían en peligro la salud de quienes los ingerían, causando intoxicaciones severas o incluso la muerte. Además, los riesgos asociados al uso de estos métodos eran amplificados por la falta de acceso a asistencia médica confiable, dejando a las mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad. Las trabajadoras sexuales enfrentaban riesgos aún mayores. Para ellas, un embarazo podía significar el fin de su sustento económico y un estigma social insuperable. Muchas recurrían al aborto inducido, que en la mayoría de los casos era practicado por personas sin formación médica, utilizando herramientas rudimentarias o sustancias peligrosas. Estos procedimientos a menudo resultaban en infecciones fatales o lesiones permanentes. El aborto espontáneo o inducido era también un tema tabú, y las mujeres que pasaban por estas experiencias rara vez encontraban apoyo emocional o social. La falta de conocimiento sobre anatomía y salud reproductiva agravaba la situación, dejando a muchas en la oscuridad sobre los riesgos que enfrentaban y las opciones disponibles. Además, el acceso a información confiable sobre anticoncepción era limitado incluso para las clases altas. Las mujeres ricas podían permitirse tratamientos o soluciones más seguras, pero el estigma cultural asociado a la planificación familiar seguía siendo un obstáculo. Esto perpetuaba la desigualdad entre clases sociales y exacerbaba las dificultades para las mujeres más pobres. En conjunto, la realidad de la anticoncepción en el Viejo Oeste revela una sociedad donde la salud reproductiva de las mujeres era frecuentemente ignorada, dejando a muchas enfrentando riesgos innecesarios en un entorno ya de por sí hostil. La violencia de género, ¿una realidad dolorosa? La violencia sexual era un problema omnipresente en el Viejo Oeste. Sin leyes que las protegieran ni sistemas judiciales funcionales, las mujeres enfrentaban abusos sistemáticos en silencio. Las trabajadoras sexuales eran especialmente vulnerables, ya que no solo carecían de protección legal, sino que también eran objeto de desprecio social. La situación no era mejor para las mujeres casadas. En una sociedad donde el matrimonio a menudo se veía como una transacción económica, muchas esposas sufrían abusos a manos de sus maridos, sin posibilidad de divorcio ni apoyo comunitario. Para las mujeres indígenas y afrodescendientes, la situación era aún peor, ya que también enfrentaban discriminación racial que exacerbaba su vulnerabilidad. Algunas mujeres intentaron resistir, formando redes de apoyo informales dentro de sus comunidades. Estas redes les permitían compartir experiencias y buscar formas de protegerse mutuamente, aunque estas iniciativas rara vez trascendían debido al temor a represalias.
El fenómeno del travestismo en el Viejo Oeste. El travestismo era más común de lo que se podría imaginar. Muchas mujeres se vestían como hombres para acceder a trabajos, derechos y libertades que les eran negados debido a su género. Al adoptar ropa masculina, podían desempeñar roles que les otorgaban independencia económica, como convertirse en mineras, conductoras de carretas o incluso rancheras. Este cambio de identidad también les permitía moverse con mayor seguridad en un mundo dominado por hombres, donde las mujeres eran vulnerables a la violencia. Por otro lado, también había hombres que adoptaban ropa y comportamientos femeninos. Algunos lo hacían como parte de espectáculos teatrales que eran populares en las ciudades del oeste, mientras que otros lo veían como una expresión personal o una forma de desafiar las normas de género. En algunos casos, estos hombres eran aceptados en sus comunidades, especialmente. Este fenómeno ha sido documentado por historiadores como Peter Boag, quien explica que las fronteras del Viejo Oeste ofrecían una flexibilidad social poco común en otras partes del país. La naturaleza aislada y pragmática de estas comunidades fomentaba una tolerancia inesperada hacia quienes desafiaban las normas de género, siempre y cuando su comportamiento no afectara la estabilidad del grupo. El travestismo también era una herramienta para cuestionar el sistema de género binario de la época. Algunas mujeres que vivieron como hombres lo hicieron durante toda su vida, adoptando nombres masculinos y construyendo identidades completas en torno a su nueva presentación. Estos casos, aunque poco comunes, muestran cómo el Viejo Oeste era un lugar donde las reglas podían ser más flexibles de lo que la historia tradicional sugiere. Educación sexual y mitos de la época. La educación sexual en el Viejo Oeste era casi inexistente. Los manuales matrimoniales ofrecían información limitada y, a menudo, incorrecta, reforzando mitos como que la masturbación era perjudicial para la salud o que el sexo fuera del matrimonio era moralmente inaceptable. Estas creencias, influenciadas por valores religiosos, perpetuaron la desinformación. Las enfermedades de transmisión sexual eran comunes, pero poco comprendidas. Sin tratamientos efectivos ni educación adecuada, muchas personas sufrían en silencio. Los tratamientos rudimentarios, como el uso de mercurio para la sífilis, a menudo resultaban más peligrosos que las propias enfermedades. Lenguaje y cultura de la intimidad. El lenguaje sobre la intimidad en el Viejo Oeste era una mezcla de eufemismos y expresiones humorísticas. Términos como parting se utilizaban para describir el acto sexual, evitando menciones directas que pudieran ser consideradas ofensivas o inapropiadas en una sociedad marcada por valores puritanos. Este tipo de lenguaje también servía para aliviar tensiones y abordar temas tabú de manera cómoda y aceptable dentro de las normas sociales. Las casas de citas, que eran un elemento común en las comunidades del oeste, desarrollaron códigos lingüísticos propios. Frases como ir a ver a las chicas o tomar un descanso eran utilizadas con frecuencia por los clientes para referirse a sus visitas, permitiendo hablar del tema sin causar incomodidad en público. Estos términos, aparentemente inocentes, ayudaban a mantener una fachada de decoro, mientras reflejaban la aceptación implícita de la existencia de estas actividades en la vida cotidiana. Curiosamente, los registros históricos también muestran que el lenguaje relacionado con la intimidad variaba según la región y la influencia cultural. Por ejemplo, las comunidades con una fuerte presencia de inmigrantes incorporaban términos y expresiones de diferentes idiomas, enriqueciendo el vocabulario coloquial. Esto también refleja la diversidad del Viejo Oeste y cómo las distintas culturas abordaban la sexualidad de manera distinta. El uso del humor en el lenguaje también jugó un papel importante. Expresiones humorísticas y metafóricas permitían discutir temas íntimos de manera ligera, evitando la confrontación directa con los tabúes sociales. Este enfoque creativo para hablar de la intimidad destaca cómo las comunidades del Viejo Oeste encontraron formas de lidiar con las restricciones culturales, mientras mantenían una visión pragmática de la vida. Si te ha gustado este contenido, no olvides dar like, comentar y suscribirte para descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.